Cada instrumento debe identificarse con un código alfanumérico, llamado tag en inglés o etiqueta en español. Aunque suele ser más común decir tag, así que nosotros también diremos tag para referirnos a la identificación de un instrumento. La identificación, como mencionamos, se basa en un código de letras y números. Dicho tag nos va a indicar la función del instrumento, la variable medida y el número de lazo al cual pertenece el instrumento. Aquí, por ejemplo, mostramos el tag PIT-108. La primera letra indica la variable de proceso. La letra P se refiere a la variable de proceso presión. Las letras posteriores indican la función. La letra I es la función de indicador. Y la letra T es para la función de transmisor. Y el número 108 se refiere al número de lazo de control al cual pertenece el instrumento. En el documento del estándar S5.1 de la ISA, tabla 4.1, letras de identificación, se define el significado de las letras en la identificación de un instrumento. Algunas reglas fundamentales son: no exceder de 4 letras por instrumento, el tag debe tener al menos 2 letras, y en caso necesario se puede acompañar el tag de un sufijo que puede ser una letra o un número. Algunas letras no están definidas y se pueden usar para cualquier propiedad específica del usuario. Así, por ejemplo, las letras C, D, G, M, N y O no están definidas, y el usuario puede darle el significado que más le convenga. Como es de esperar, algunas letras son más habituales que otras. Por ello, para este curso he incluido esta tabla resumen con las letras más usuales. Si eres nuevo en este tema, te recomiendo comiences aprendiendo el significado de estas letras y ya conforme adquieras experiencia, ve estudiando los puntos finos de la tabla 4.1 del estándar ISA. También observa que en la tabla hay unos números pequeñitos que nos indican notas que debemos leer porque son aclaraciones acerca del uso de las letras. Para darte una idea más clara de este tema, vamos a ver algunos ejemplos. He incluido los ejemplos en inglés y español, ya que considero que si dominas el idioma inglés, te será más fácil identificar los instrumentos, ya que podríamos decir que el tag son las iniciales en inglés del instrumento. Vayamos ya pues a los ejemplos. El primer ejemplo es este, FRC 848. Recuerda que la primera letra se refiere a la variable medida y la letra F es para la variable flujo o caudal. La R y la letra C son las funciones del instrumento. R es registrador o registro y C se refiere a controlador o control. Así que este tag es para identificar a un controlador y registrador de flujo, y como se dan cuenta en inglés, corresponde con las iniciales de este tag. El siguiente ejemplo es este, LSL 484. Y analizando letra por letra de nuevo, vemos que L se refiere a la variable medida, en este caso nivel. S es la función del instrumento, interruptor o switch en inglés. Y L ya ahora tiene otro significado y sería valor bajo. Así que este tag significa interruptor por bajo nivel o interruptor por valor bajo de nivel. Si en el tag anterior intercambiamos la letra L del final por la letra H, sería para un instrumento similar, solo que por valor alto, un interruptor por alto nivel. Y en general, para referirse a interruptores por bajo o alto valor, solo debemos cambiar la letra inicial y así tendremos interruptores por baja y alta presión e interruptores por baja y alta temperatura. Y así sucesivamente. ¿Sí me entiendes, verdad? Bueno, además he visto tags de valor bajo y alto, pero con doble L o doble H, como estos. En inglés quedan como sigue.
Pero en español es más conveniente decir muy alto y muy bajo, en lugar de escribir alto-alto o bajo-bajo. Así que serían interruptor por muy bajo nivel e interruptor por muy alto nivel respectivamente. Físicamente se refiere al mismo tipo de instrumento, solo que calibrado a valores diferentes. Las combinaciones anteriores también sirven para denotar las alarmas. Si quitamos la letra S que va en medio del tag y colocamos la letra A, ahora son alarmas. Alarma por bajo nivel y alarma por alto nivel. Alarma por baja presión y alarma por alta presión. Etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente tag corresponde con una válvula de seguridad de presión. Pero aquí quiero que comparemos estos dos tags. ¿Por qué la S tiene dos significados diferentes? Si están en la misma posición, es la segunda letra del tag. Bueno, ¿recuerdan los numeritos que aparecen en la tabla 4.1? En la página 26 viene esta nota. Palabras más, palabras menos, dice que el término seguridad se aplica únicamente a los elementos primarios y elementos finales de control utilizados para protección de emergencia y solamente en combinación con las variables de proceso, flujo, presión y temperatura. Así, en estos ejemplos, PSV, PSE y FSV, la letra S significa seguridad. Por eso es importante que cuando tengamos dudas, acudir al estándar ISA y revisar las notas de la tabla para las aclaraciones. Veamos algunos ejemplos más ya para terminar. TE se refiere a un elemento o sensor de temperatura, por ejemplo, un termopar. LG es para un vidrio o mirilla de nivel, el cual es un indicador a través de un cristal o un elemento transparente. HV se refiere a una válvula de accionamiento manual. Y para el siguiente ejemplo, voy a utilizar la letra Y como letra sucesiva. En la tabla solamente indica que se refiere a dispositivos auxiliares. Pero, ¿qué son dispositivos auxiliares? De nuevo aparecen estos numeritos. Debemos leer las notas allí señaladas para darnos cuenta a qué se refiere. La nota 25 nos dice que los dispositivos auxiliares se refiere a dispositivos tales como solenoides, relevadores, dispositivos de conversión y cálculo. Así que en teoría, FY podría significar convertidor de flujo, relevador de flujo o solenoide de flujo. Podría significar cualquiera de ellos. Para decir cuál es el correcto, necesitamos mirar el plano completo para ver cuál es el contexto alrededor del símbolo. En el estándar se sugiere dejar fuera del círculo una nota con la función asociada. Así, por ejemplo, si utilizamos el tag FY para referirnos a un dispositivo de conversión, un convertidor IP que hay en una válvula, por ejemplo, debemos agregar un cuadrito con las letras IP para hacer mención de la función de conversión que estamos haciendo. Es un convertidor de corriente a presión en un lazo de flujo o caudal. Bueno, ya para terminar les dejo estos 4 ejemplos más de identificación de instrumentos. Como les comenté, les recomiendo que comiencen aprendiendo el significado de las letras. Pueden iniciar con las que están en esta tabla y ya conforme adquieran experiencia, ir aprendiendo más y leer las notas que están en las normas para mayor información. Es todo por esta lección. Nos vemos en la próxima.